A los estadounidenses les gustan las cosas de tamaño gigante y las construcciones enormes son una norma en el país. En lo que respecta a los puentes, la nación se enorgullece de contar con muchos íconos, como el mundialmente famoso puente Golden Gate de San Francisco, California. Sin embargo, los ingenieros chinos han realizado puentes enormes que han dejado a sus homólogos estadounidenses sorprendidos por su audacia e ingenio. En este video te traemos poderosos puentes chinos cuya ingeniería deja boquiabierto a los científicos estadounidenses. El ser humano lleva construyendo puentes desde la eternidad. Muchos afirman que el puente de Arcadico, también conocido como el puente de Kasarma, es el más antiguo del mundo. Este puente de arco se construyó en algún momento entre 1300 y el 1990 a.C. y curiosamente todavía está en uso por la población local. En la época micénica o la última fase de la Edad de Bronce griega, que duró de 1600 a 1100 a.C., este puente de Arcádico formaba parte de una carretera que unía las ciudades de Trinto y Epidauros. Sin embargo, la construcción de puentes ha evolucionado mucho desde el rudimentario puente de Arcádico. La finalidad, la complejidad y las funciones de los puentes se han ampliado, junto con el presupuesto. Vayamos a China, donde la construcción de puentes se ha convertido en enormes y elaboradas hazañas de ingeniería que son difíciles de superar en otras partes del mundo. El primer puente es el del río Chisui, que se eleva a 350 metros sobre el río. Cuando el gobierno chino decidió mejorar el desarrollo económico de las provincias de Sichuan y Guizhou, se hizo evidente la necesidad de una conexión fiable entre la autopista Guizhou-Yang-Xiyu y Sichuan-Huiyu. El puente, que se estimó en $250 million, abarcaría la anchura del río Chisui. La longitud total era de algo más de 2 kilómetros. Sichuan Road and Bridge obtuvo un contrato de 360 grados que incluía el diseño, la producción y la construcción del alto puente. Sin embargo, no podrían haber elegido un sitio peor aunque lo intentaran. El sinuoso y montañoso emplazamiento era un complicado reto topográfico. En el lado de Sichuan, las condiciones geológicas, que incluían un acantilado y el requisito de una elevación máxima de 350 metros, desafiaron el ingenio del equipo. Incluso, trabajar en las zonas de derrumbe y en las áreas rocosas y kársticas supuso un serio peligro para los ingenieros. Sichuan se decantó por un diseño que requería que unos 1200 metros del puente utilizaran una torre doble y una suspensión de un solo tramo. Sin embargo, el diseño se hizo aún más complejo y la empresa admitió que era el trabajo más difícil que habían hecho en décadas. El terreno dificultaba mucho el uso de equipo pesado porque no era fácil construir una carretera de acceso al lugar. El equipo se vio obligado a determinar cómo construir el tablero principal del puente en forma de cercha fuera de la obra y entregar las dovelas en el desfiladero, así como determinar cómo diseñar un sistema de 158 cables para sostener el tablero del puente. Pero gracias a una sofisticada tecnología, Sichuan pudo ahorrarse días de trabajo de diseño y 19 meses de construcción. El puente del río Chisui se inauguró a finales de 2019. La empresa también se ahorró más de $2 millones de presupuesto. Esto fue gracias a su esfuerzo por reducir los cimientos de la torre del puente en un 30% y reducir la cantidad de movimiento de tierra que tuvieron que hacer. El siguiente puente milagroso chino es el Green Juice Bridge, el primer puente colgante de un solo vano del mundo. Unirá las ciudades de Yuxi y la prefectura autonomía de Zhejiang en Yunnan, y reducirá considerablemente el tiempo de viaje. El puente Green Juice consiste en un tramo fundamental de la autopista de Youchu de 190 kilómetros y de la red de autopistas de Yunnan de 9000 kilómetros. La autopista de Youchu enlaza Yunnan con otras importantes autopistas nacionales, como la autopista Hangzhou-Ruli y la autopista Zhongzhou-Kunming. Aparte del enorme alcance de estos puentes, el corto tiempo de construcción es una verdadera maravilla. Este puente Green Juice se inició en 2019 y se completó en tan solo 3 años, una velocidad de construcción demencial. Con solo 798 metros, el Green Juice no ostenta ningún récord de longitud, pero su reclamo a la fama es la maravilla de ingeniería que es, pues el puente cuelga por encima de Libayan, de donde recibe su nombre. Libayan significa literalmente río del jugo verde. El puente sobresale de los túneles que brotan de las escarpadas caras de la montaña a cada lado del valle, que tiene forma de V. El Green Juice Bridge ostenta el récord de ser el primer puente colgante de una sola torre y un solo tramo del mundo, ya que solo está sostenido por una sola torre. Los extremos están sujetos por cables. Esto significa que no hay columnas adicionales. Esto hace que el puente parezca desafiar la gravedad, y uno se pregunta en qué estaban pensando los ingenieros cuando lo diseñaron. Otros de los récords que ostenta este asombroso puente es el anclaje de túnel más empinado del mundo, con un ángulo de 54 grados. Lo que complica el diseño y la construcción es que los principales elementos de soporte, que consisten en la alta torre de 156 metros de altura, la aproximación al puente de un lado y el anclaje del túnel en el segundo extremo, tuvieron que construirse justo en pendientes muy pronunciadas. De hecho, la diferencia de altura entre el tablero del puente y el montaje es de 320 metros, el equivalente a un edificio de 100 pisos. Incluso entre los complejos puentes chinos, el Green Juice Bridge destaca. Los ingenieros colocaron la última pieza de la viga de cajón de acero el 9 de marzo, marcando un hito importante en la construcción. Los conductores están limitados a 100 km por hora en este nuevo puente, que se inaugurará en abril, pero eso solo le dará más tiempo para disfrutar de las majestuosas vistas que ofrece el puente. Parece que si un puente no bate ningún récord, los ingenieros chinos simplemente no lo construyen.
El siguiente puente que deja boquiabiertos a todos es el Yangbaoshan, que es el más largo del mundo, con más de 300 metros de altura y 6 carriles. El tablero es aún más alto, ya que se encuentra a 320 metros sobre un embalse y a 360 metros sobre el nivel real del río. Este puente, con 6 carriles, es el puente colgante de celosía de acero más ancho construido en lugares montañosos de China. El tramo inferior de la torre oeste, de 186,5 metros de altura, mide 110,7 metros por debajo del tablero, lo que lo convierte en un puente colgante sobre zancos único. De hecho, solo encontrarás otros 6 puentes colgantes con pilares de torre de más de 100 metros de altura bajo cubierta en el mundo, y la mayoría de ellos están en China. Esta lista incluye los nombres del Zhongxi, el Qinxuhi, el puente Hongyanyuan, el Dahi, el Malenfenghi y el ferrocarril del Salto del Tigre. El gran puente de Yangbaoshan, de 1112 metros de longitud, forma parte de la autopista Huaiyang-Hangpang. Se extiende a través del río Dumu y es estratégico para el desarrollo económico de la zona, porque acorta el tiempo de viaje entre Huaiyang y Hangpang de 5 horas a solo 1,2 horas. También servirá a las minorías étnicas de lugares como la prefectura de Qinan y la de Qiandongnan. El proyecto de la autopista de Huaiyang comienza en el distrito de Nanning, de la ciudad de Huaiyang. Pasa por el distrito de Wudang, el condado de Longyi, el condado de Weiding, la ciudad de Fukang y finalmente termina en el condado de Huangping. En la prefectura del sureste de Guizhou, el puente final está conectado con la autopista Youkai. La luz principal del puente es de 650 metros. Los 2 cables principales son la línea de vida de todo el puente y se alzaron utilizando un novedoso método que se probó por primera vez en la obra en toda China. Estos cables pesan casi 4.600 toneladas y están compuestos cada uno de ellos por 36 cordones de longitud compleja. Utilizan alambres de acero galvanizado de alta resistencia. Si todos los alambres de acero individuales utilizados en los cables se separan y se unen en los extremos, el cable resultante tendrá una longitud de más de 26.000 kilómetros. Esto es más del doble del diámetro de la Tierra. Los cables se construyeron en el mismo sitio, eliminando la necesidad de transportar los enormes objetos. Los ingenieros probaron el puente de Yangbaoshan, aparcando 48 grandes camiones cargados de 1.680 toneladas antes de su inauguración. El siguiente megapuente chino es el sistema de túneles y puentes marítimos más largo de todo el mundo, conocido como el puente Hong Kong-Shanghai-Macao, HZMB. Se trata de un enorme puente de 55 kilómetros de longitud que une Hong Kong, Macao y Zhuhai. Antes de su construcción, los turistas y viajeros que se desplazaban desde o hacia Hong Kong tenían que tomar un ferry. China concibió el megapuente para crear una gran zona de la bahía que abarca Hong Kong, Macao y otras 9 ciudades chinas. La zona alberga a casi 70 millones de personas. Moverse entre Zhuhai y Hong Kong solía ser un asunto de 4 horas, pero el HZMB lo ha reducido a tan solo 30 minutos. Abierto al tráfico en 2018, el HZMB superó la frontera de $20.000 millones. Sin embargo, las autoridades chinas esperan que genere hasta $1,44 billones para la economía, lo que supone un buen retorno de inversión. El proyecto sufrió un retraso de 2 años y se cobró la vida de al menos 18 trabajadores de la construcción, según las autoridades. El presidente chino Xi Jinping lo declaró inaugurado tras 9 años de construcción. Para resistir terremotos y tifones, los constructores utilizaron unas 400.000 toneladas de acero, con las que se habría construido 60 torres Eiffel. Unos 30 kilómetros de la longitud total del puente cruzan el mar del delta del río Perla. Para permitir el paso de los barcos, un tramo de 6,7 kilómetros en el centro desaparece en un túnel submarino que conecta 2 islas superficiales. Los tramos restantes son carreteras de enlace, viaductos y túneles terrestres que conectan Zhuhai y Hong Kong con el puente principal. El puente requiere un mantenimiento constante y el gobierno prevé gastar cerca de $30 millones al año para mantenerlo en perfecto estado. Por muy fascinante que sea el HZMB, no todo el mundo puede conducir por él. Para utilizar el puente se necesita un permiso especial que los funcionarios reparten mediante un sistema de cuotas. Incluso después de obtener el preciado premio, hay que pagar un peaje. Como el puente no está homologado por el transporte público, solo circularán por él autobuses privados. Además, los planificadores no incluyeron un enlace ferroviario. Y si alguna vez conduces por el puente, debes estar atento porque hay cámaras de bostezo esperando a pillar a los conductores que estén bostezando. De hecho, si bostezas 3 veces, las autoridades locales serán alertadas automáticamente, así que asegúrate de estar bien descansado antes de intentar cruzar. Sin embargo, hay cámaras para detectar amenazas terroristas, así como patrullas policiales que son especiales. Además, como los conductores de China y Hong Kong conducen por los lados opuestos de la carretera, hay canales especiales de incorporación para que los conductores puedan cambiar de carril fácilmente. Las autoridades estimaron inicialmente que 9.200 vehículos cruzarían el puente cada día, pero rebajaron su proyección al construirse nuevas redes de transporte a lo largo de la región. En la sección de comentarios, por favor dinos qué te parecen estos megapuentes de China.